En la providencia de noviembre 2 del año 2017 que convocó a las partes para la celebración de la presente audiencia, además se invitó para la celebración de la audiencia de trámite y juzgamiento inmediatamente. ¿Tienen algún reparo en que esto se verifique inmediatamente? No, su señoría, podemos continuar. Su señoría, conforme con la decisión notificada en el mes de noviembre y la que acaba de poner de presente. Bien, entonces el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la Ciudad de Cartagena se constituye en audiencia de trámite y juzgamiento en el proceso ordinario laboral promovido por el señor Javier Correa Cardales contra Electricaribe S.A.S.P., radicado 13-001-3105-002, 2016-00-463-00. Sí que sea necesario que nuevamente las partes aquí presentes se identifiquen, no ha habido ninguna modificación. En este sentido, el juzgado, teniendo en cuenta que el objeto de la audiencia de trámite y juzgamiento es la práctica de las pruebas decretadas, y en este caso ellas tienen índole eminentemente documental, no habiendo otras pruebas que practicar, el juzgado declara cerrado el debate probatorio. Las partes quedan notificadas en estrado. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, demandante y demandada, para que sucintamente y por un término no superior a 5 minutos cada uno aleguen de conclusión. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Teniendo en cuenta las razones jurídicas que fundamentan la presente demanda, realizo los siguientes alegatos de conclusión. Inicialmente, me referiré a la contestación de la demanda que hizo la parte demandada y los hechos alegados por la misma, teniendo en cuenta que casi todos los hechos fueron aceptados y se dieron como ciertos. Son escasamente algunos cuantos los que la parte demandada no los dio por cierto, especialmente el hecho 14º, donde resume prácticamente la inconformidad de la demanda presentada y sin ningún sustento jurídico excluye el derecho que tiene mi hipobretante a su reliquidación de su permiso. Dice que el salario básico no tiene derecho, que el auxilio de incapacidad tampoco, las primas de vacaciones, ni las primas de Navidad, ni las primas de antigüedad, ni de energía. Y solamente, y de manera estéril, invoca el artículo 12 de la Convención de Trabajo del 84 y del 85, y lo hace de manera incompleta y no la hace acorde con toda la integridad de la Convención. Es por ello que dentro de esta oportunidad voy a hacerme referencia a lo que establece el artículo 15 de la Convención Colectiva y que hace parte integral de las reglas de juego que regulan la relación laboral entre el demandante y el demandado. El artículo 15 de la ley de la Convención Colectiva de Trabajo de 1984 y 1985, en su parágrafo, establece literalmente lo siguiente: para efectos de liquidar promedios para los trabajadores que estén haciendo uso de las primas sindicales permanentes o para los incapacitados decretados por el Instituto de Seguro Social, se tomarán como factores de salarios variables situaciones arriba mencionadas tales como horas extras, recargos nocturnos, primas de alimentación, primas de calor, viáticos, primas semestrales de junio y diciembre, de vacaciones proporcionalmente al periodo, dominicales y festivos. Además de lo anterior, el trabajador seguirá percibiendo mensualmente los factores salarios fijos, tales como el salario básico, prima de energía y prima de antigüedad. Como se puede observar claramente, es la misma convención la que le reconoce el derecho a las personas que gozan de un permiso sindical permanente, como lo es mi hipobretante, y que ya ha sido probada dentro del presente proceso, se dio como cierto
este hecho. La misma demandada aceptó el hecho de que mi hipoderdante tenía fuero sindical, tenía permiso sindical, ¿sí? Es decir, que tenía derecho a que se le liquidaran estos factores salariales de su permiso, teniendo en cuenta los 3 últimos meses antes de su posesión. Entonces, injustificadamente, la demandada no hizo esa liquidación acorde de su permiso sindical, razones por las cuales hoy estamos aquí en esta audiencia. Nótese además, señora juez, que en ninguna parte de la contestación de la demanda ella alega la inexistencia de la obligación. Simplemente se limita con 3 exenciones de mérito, que es la falta de legitimación por pasiva, la cual ha sido desvirtuada porque existe una relación laboral vigente aceptada por la misma accionada, en el sentido de que ella es la que está llamada legítimamente por mi hipoderdante para que responda por los perjuicios que le ha causado. La prescripción está totalmente desvirtuada porque son de 3 años y, como se nota en la demanda, fue presentada en el 2016, así que no reúne los requisitos establecidos en las normas sustantivas y adjetivas de la prescripción de 3 años. Y la innominada induce al juzgado prácticamente que litigue por esta estéril contestación de demanda que se presenta, no desvirtúa para nada las razones en las cuales nosotros invocamos nuestra defensa y la reclamación que estamos haciendo frente a los derechos de mi hipoderdante. Nótese que únicamente existen 3 exenciones de mérito y que ninguna de ellas está llamada a prosperar porque ninguna desvirtúa el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales que tiene la demandada para liquidar los salarios de las personas que gozan de un permiso permanente por su actividad sindical, probado dentro de este proceso y que ya se dio por cierto, ¿sí? Ese permiso sindical que mi hipoderdante gozó desde febrero del 2015 hasta junio del 2016, que entre otras cosas fue levantado sin justa causa, y que de pronto esto no es el escenario para debatirlo, pero este permiso sindical también se advierte, señora juez, que fue levantado sin justa causa por la parte demandada, habida cuenta que a la fecha de hoy todavía mi hipoderdante sigue siendo miembro de la subdirectiva, razones por las cuales de la Junta de la Subdirectiva Sindical, razones por las cuales él debería todavía estar gozando de esta prerrogativa convencional, la cual injustificadamente la demandada hoy niega ese derecho. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta el acervo probatorio debidamente documentado en su oportunidad procesal, teniendo en cuenta las razones que fundamentan la demanda y las demás alegaciones presentadas en la misma, yo le solicito, señora juez, que declare no aprobadas las exenciones propuestas por la parte demandada y, en consecuencia, sírvase conceder las pretensiones de la demanda tal como lo solicito en la misma. Muchas gracias, señora juez. En mi calidad de apoderada sustituta de Electrificadora del Caribe SASP, básicamente lo que se le solicita al despacho respetuosamente es que se desestimen todas y cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez que mi mandante siempre respetó lo que en las cláusulas convencionales se establecía, y eso pues el despacho, al realizar las cuentas, se percatará de que no solamente se atuvo a lo que se desprendía del tenor de la fuente de tales obligaciones, sino que de hecho incrementó el monto de tales acreencias al colacionar rubros que no se desprendían del marco legal y extralegal en verdad predicable de tales operaciones, lo cual además debe ser tenido en cuenta como un indicio de buena fe de mi representada, que en ningún momento hubo una intencionalidad de esquilmarle derechos, simplemente se apegó a lo que convencionalmente se estableció, incluso que hace parte del contrato celebrado entre Electrificadora del Caribe, entre mi mandante y el señor Javier Correa Cardales.
Del resto, su señoría, solicito que se tenga en cuenta todos y cada uno de los hechos y fundamentos y razones de la defensa, donde se explica de manera detallada cuál es la posición de mi mandante al respecto. Igualmente, lo que se contestó frente a cada una de las pretensiones y los hechos. Por lo anterior, su señoría, entonces solicito se absuelva a mi representada. Muchas gracias. Bien, escuchado a los apoderados de las partes en sus alegaciones, el juzgado hará un receso de 1 hora para proferir sentencia.